Bienvenidos sean, queridos hermanos, a esta parte número 4 de la serie El juicio de los vivos ha comenzado. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad una vez más de poder encontrarnos para estudiar este tema fundamental, urgente, trascendental para esta hora. Les invito a que, postrados de rodillas, busquemos al Señor en oración. Señor eterno, nuestro Creador, nuestro Padre, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, ha estado con nosotros, nos ha regalado la vida. Gracias por su Espíritu Santo que sigue contendiendo con nuestro corazón, tantas veces testarudo, terco, que no queremos, Señor, ceder ante lo que nos gusta. Padre, su gracia es suficiente para salvarnos de la desgracia en que estamos sumidos como raza humana. Nos aferramos, Señor, a la cruz de nuestro Salvador, con lágrimas, con angustia de corazón, rogando para que esa gracia pueda rescatarnos y seamos salvos y podamos honrar su nombre, Señor. Su santo y bendito Espíritu nos guíe como lo ha estado haciendo, nos ayude a entender, a asimilar lo que vamos a estudiar. Vamos adentrándonos a cosas cada vez más profundas, pero que su Espíritu Santo las simplifique para que aún los niños que escuchen puedan comprenderlas, Señor eterno. Permita que estos temas puedan llegar lejos a cada adventista, para que la advertencia sea escuchada ahora que todavía hay tiempo. Se lo ruego, Señor, reconociendo que no merezco nada, pero confiando en su gracia y en su poder, se lo suplico en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes esta cita de la sierva del Señor que está en la Review and Herald del 4 de febrero de 1902. Como una breve introducción para comenzar el estudio, 4 de febrero de 1902 de la Review and Herald. Esta la tomé de una manera rápida de otra presentación, ya que no tuve tiempo de confeccionarla, de poder extraer el texto, y la necesitaba para que queden claros algunos puntos en nuestra mente ahora que vamos a retomar este estudio, y que también sirva para lo que ya se ha estudiado. Cuando ustedes vuelvan a ver los videos, ustedes puedan tener en cuenta, puedan tomar en cuenta lo que aquí dice la sierva del Señor. Es una visión sorprendente la que tuvo, impresionante. Y en algún momento en el futuro, si todavía tenemos tiempo, vamos a estudiar en referente a esto en más detalle. Antes de leer la cita, quiero agradecer al Señor en primer lugar por su bondad, por permitir que mi salud esté mejor. Ya casi estoy completamente recuperado del problema respiratorio que tenía. Y porque Él también va dando los medios. Aunque empezamos de a poco, el Señor va dando los medios para que podamos hacer su trabajo de una mejor manera. Estaba luchando con un micrófono que había comprado con dificultades hasta donde me alcanzaba el presupuesto, un micrófono de baja calidad. Y mi hermano Daniel, del que les conté en el tema anterior, Daniel Eduardo, este joven siervo del Señor consagrado, pudo regalarme
Yo no me lo esperaba, pero de él salió regalarme un micrófono que él tenía allí guardado, que no usaba, pero que es de una mejor calidad. Y es el que estoy usando y hasta ahora parece que todo se escucha mucho mejor, así que espero en el Señor que todo continúe así. Así que en el nombre del Señor bendigo a mi amigo y hermano Daniel que tanto me ha ayudado y ya ves, tenemos un mejor micrófono para continuar grabando. Bien, entonces leemos aquí la cita. Escribió la sierva del Señor: durante la noche estaba en mis sueños en una gran reunión, con ministros, sus esposas y sus niños. Me asombraba de que la compañía presente estaba compuesta mayormente de ministros y sus familias. La profecía de Malaquías fue presentada delante de ellos en conexión con Daniel, con Sofonías, con Ageo y con Zacarías. Vean qué impresionante. Estaban los ministros, estos líderes de la iglesia de Dios, estaban estudiando la profecía de Malaquías, que de hecho aquí vamos a tocar un poco sobre la profecía de Malaquías. Perdón, en conexión con el juicio de los vivos. Malaquías habla del juicio de los vivos, del momento en que la generación final es juzgada, la generación adventista que el Señor prepararía para ser sellado. Eso lo vamos a ver en breve. Entonces, estas personas que estaban reunidos con sus familias estaban estudiando la profecía de Malaquías en conexión con Daniel, con Sofonías. Noten, estos libros casi no se estudian, es lo que les decía. Con Sofonías, con Ageo y con Zacarías. Y sigue diciendo, ella continuó describiendo lo que vio. La construcción del templo, noten, el templo, el santuario. La construcción del templo y los servicios del templo eran estudiados. Había un profundo escudriñamiento de las Escrituras en relación al carácter sagrado de todo lo que concernía con los servicios del templo. Que había un profundo escudriñamiento de las Escrituras en relación al carácter sagrado de todo lo que concernía con los servicios del templo. Las fiestas, los sacrificios, eso concierne con el servicio del templo, hermanos míos. Pero hoy en día muchos, cuando se les dice que hay que estudiar estas cosas, están llenos de prejuicios su mente y no quieren saber nada. ¿Recuerdan lo que vimos en Ezequiel 47? Los pantanos, los charcos estancados no son purificados por el río, por el torrente de verdad que sale del trono de Dios. No son purificados, no son saneadas las aguas. Solamente aquel que está dispuesto a nadar en las aguas, a analizar, a recibir con humildad, con oración, lo que el Señor está dando, puede ser beneficiado con la sanidad del alma. Y toda la verdad que Dios está mandando para este tiempo no es una verdad desligada de lo que ya Dios ha dado. Por ejemplo, aquí, esta cita estoy seguro que es muy poco conocida por la mayoría de adventistas. Y aquí vemos que ella vio estas familias estudiando el templo y su servicio. Un profundo escudriñamiento, dice, de las Escrituras. Y este es nuestro tiempo, el que ella vio. Porque la clave para comprender el tiempo en que estamos, para comprender las profecías, es entender el plan de redención, hermanos. Y el plan de redención está revelado a través de su santuario. Es allí como está ilustrado. Sigue diciendo, a través de los profetas, Dios ha dado una delineación de lo que acontecerá en los postreros días
de la historia de este mundo. Y la economía judía está llena de instrucciones para nosotros. Noten, la economía judía, o sea, ese acumulativo de instrucciones y de conocimiento que conllevan el santuario y su servicio, está lleno, dice, de consejos, de instrucciones para nosotros. Entonces, no es sabio el menospreciar el estudio de estas cosas. Y lo repito, si el Señor en su misericordia nos otorga más tiempo, si logramos, mi familia y yo, un objetivo que tenemos de tener un servicio de internet permanente, aún allá en el Arca, en la montaña donde estamos, entonces ya no tendré que demorarme meses para venir a compartir los temas, sino que cada semana por lo menos estaré compartiendo con ustedes. Ayúdenme a orar para que eso se pueda llevar a cabo acorde a la voluntad de Dios. Estamos en eso en este momento y esperamos todo salga bien. Entonces estudiaremos eso, lo que tiene que ver con el santuario y su servicio, y verán cómo nos arroja luz, hermanos, para este tiempo, de todo lo que está viniendo. Terminamos de leer. Todas estas cosas estaban siendo, noten, minuciosamente estudiadas por las personas ante mí en mi sueño. Escritura fue comparada con escritura, y aplicación fue hecha de la palabra de Dios a nuestro propio tiempo. Esto es importantísimo, por eso yo quería compartir con ustedes antes de retomar el estudio, a donde nos toca proseguir, compartir esta cita, para que vean la manera correcta en que los hijos de Dios estarían estudiando en el tiempo del fin. Sin duda alguna, es la misma manera en que en el pasado se estudió. Es la manera correcta, es la manera en que los hijos de Dios han escudriñado siempre las Escrituras. Comparando Escritura con Escritura. Escritura fue comparada con Escritura y aplicación fue hecha de la palabra de Dios a nuestro propio tiempo. ¿Leyendo qué? Leyendo Malaquías, Daniel, Sofonías, Ageo y Zacarías, leyendo el santuario, su construcción, la construcción del templo y el servicio del santuario. Aplicación para nuestro tiempo. Entonces es válido cuando estudiamos Amós, Ezequiel, toda la Biblia, cuando lo estudiamos y el Espíritu Santo nos impresiona y decimos, ¿qué aplicación tiene esto para nuestro tiempo, este año en que estamos viviendo, 2024? ¿Qué aplicación tiene? Señor, ilumíneme. Es válido, totalmente correcto hacerlo. ¿Y cómo podemos llegar a una conclusión, a que el Señor nos deje en claro cómo aplicaríamos determinado pasaje, cómo se aplicaría comparando Escritura con Escritura? Recordemos la cita que leímos hace unas presentaciones atrás. Los profetas de la antigüedad escribieron menos para su tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros hoy en día. Entonces, todas las profecías de la antigüedad, los hijos de Dios, tenemos que entender que todo ese compendio está allí acumulado, fue reunido para la última generación que viviría sobre este planeta Tierra. Aún aquellas partes de las profecías que tuvieron su cumplimiento en aquel entonces,
tienen doble cumplimiento, tienen cumplimiento para nuestro tiempo. Y hay otras partes que si uno lo analiza profundamente, no tuvo cumplimiento en el tiempo del profeta. Pero sin embargo, para el último tiempo será el cumplimiento. Pero es importante, quería que entendiéramos esto, de que debe ser hecha una aplicación de la palabra de Dios a nuestro propio tiempo. Y esto no es algo forzado, hermanos. Si se estudia adecuadamente la escritura, comparando escritura con escritura, de ninguna manera se debe llegar a una aplicación forzada. Hay algunos que cometen el error de forzar las escrituras para que digan lo que ellos desean. Pero eso no sucede si nosotros seguimos el método de estudio que Dios nos ha mandado. Las mismas escrituras nos guían y nos llevan a una conclusión clara, como ustedes han podido notar en nuestra manera de estudiar. Bien, después de que esto quede claro, entonces ahora sí, vamos a Joel capítulo 1, versículo 1 en adelante, comprendiendo que esto que leeremos también es dejado o fue dejado para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, y que debemos, mediante la ayuda del Espíritu Santo, mediante el auxilio del resto de escrituras, comparando con ellas, descifrar lo que aquí se nos dice en esta profecía. Y verán cómo la misma Biblia nos deja ver que es una profecía para nuestro tiempo, para el tiempo en que la Odisea, el pueblo del juicio, le tocaría ser juzgado, y veremos la condición en la cual la iglesia estaría. Vamos a comenzar entonces a leer Joel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Me iré deteniendo en algún momento para explicar algunas cosas. Este mensaje es dado a los ancianos, o sea, los líderes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que hoy es el Israel espiritual. Y también dice, escuchad todos los moradores de la tierra. Porque lo que acontece con su pueblo, con el pueblo elegido, también afecta al resto del mundo. Porque nosotros somos los depositarios de la verdad de Dios, la verdad que es salvación para el resto de los moradores de la tierra. Y si el pueblo que se le dio la luz, que es la salvación para la gente, apostata y abandona el mensaje, entonces todo el mundo se ve afectado y Dios tiene por culpable a su pueblo de lo que pasa con los que no conocen el mensaje. Por eso es que encontramos en Ezequiel capítulo 3 una advertencia, 3 del 17 en adelante, si mal no recuerdo. Si yo dijera el impío de cierto morirá, si tú no le avisares, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. Entonces, esa es una primera aplicación que podríamos dar. Lo otro que podríamos pensar es que en el tiempo final, el Israel de Dios estaría conformado por personas de toda la tierra, no solo de un país, no solo de una raza, sino de todas las razas, como es el adventismo del séptimo día, que está compuesto por personas de todo el planeta. Entonces, este mensaje, lo que vamos a analizar, lo que vamos a estudiar, compete a personas de todo el planeta. Los dos conceptos, las dos aplicaciones se relacionan entre sí. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Quiero que notemos aquí cómo está hablando de
de algo sumamente importante que traspasa las generaciones. Algo que debe ser contado de una generación a otra. Hay 4 generaciones mencionadas aquí. De esto contaréis a vuestros hijos, o sea, los que reciben el mensaje. Aquí lo puse en color café. De esto contaréis los que cuentan a sus hijos, son la primera generación. Los hijos que están aquí en azul son la segunda generación. Y luego la segunda generación, que son los hijos, cuentan a sus hijos, que está aquí en morado, en violeta, son la tercera generación. Y esta tercera generación, a su vez, cuenta a la otra generación, que está aquí en café claro o como casi beige. Cuentan a esa otra generación, que sería la cuarta generación. Y dice el Señor, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es eso que ha acontecido, que es tan tremendo, que es tan importante? Que el Señor dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y ellos a su vez contarán a la siguiente generación, y los nietos contarán a la siguiente generación, hasta alcanzar 4 generaciones. Ya lo veremos. Notemos que está hablando de generaciones. Creo que eso no queda duda, ¿verdad? Está hablando de generaciones. Hay 4 generaciones, 4 grupos diferentes de personas que viven en diferentes épocas, que están conectados uno al otro, pero que son diferentes generaciones. No hay duda alguna. Entonces, eso nos ayuda a estar preparados para entender un poco mejor lo que a continuación viene, porque es un texto en el versículo 4 que ha sido, la verdad que ha sido un poco confuso y difícil de entender, pero verán ustedes que con ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos ayuda. Él ve nuestra sinceridad y Él nos ayuda a entender todo, porque esto es vital entenderlo para esta hora, para situarnos en el tiempo en que estamos. Yo les he dicho una y otra vez, estoy convencido que el juicio por el pueblo adventista ha empezado. La serie se titula así, El juicio de los vivos ha comenzado. Y quiero irles dando las evidencias poco a poco. O sea, por eso no pueden perderse uno de estos videos. Tienen que verlo desde el principio, con oración, y verán al final lo clara que es la palabra de Dios. Aquí no estamos especulando en cuanto a que el juicio ha empezado. Es algo clarísimo. Hay otros detalles que veremos que tienen que ver con algunos años que resaltan, que yo les dije desde el principio. Aquí estamos estudiando, daremos algunas cosas que es probable que sea así, pero que seguimos estudiando y no podemos estar 100% seguros, pero hay indicios, hay cosas muy claras que nos hacen pensar, pero bueno, a medida estudiamos y estamos pendientes de cómo se desarrollan los eventos, veremos si las cosas son así o no, pero sin embargo, es el deber de una atalaya alertar al pueblo cuando se ve peligro y cuando se ve que el tiempo se está esfumando. De eso no hay duda alguna. Que nos queda muy poco tiempo, que este es el tiempo del juicio de los vivos, eso yo no tengo la menor duda y se los digo con la autoridad de la palabra de Dios que esto es así. Ahora, ¿cuándo podría suceder la crisis? Todo eso no podemos decirlo con certeza, solo todo nos apunta a algunos periodos de años que podría ser, y eso simplemente nos debe dejar en claro que estamos muy cerca. Bueno, al llegar a ese punto, probablemente en el siguiente video o en el que va a seguir luego,
que sería la sexta parte, allí toque ver lo que les estoy hablando. Pero ustedes verán que tiene mucho sentido y hay que orar para que el Señor nos siga dando luz. Pero les repito que el juicio de los vivos ha empezado, no hay duda alguna. Y todavía no les he dado todas las evidencias. Creo que lo mejor es ir poco a poco, paso a paso, para que se pueda asimilar. No es bueno dar todo de un solo. Mucha luz encandila. Es necesario poco a poco para que la vayan asimilando y comparen todo y vean que se relaciona en detalle y que es clarísimo, hermanos. Esta es la última generación. No hay duda de ello. Bien, entonces ahora sí leemos el versículo 4 de Joel 1. Aquí yo le coloqué primera generación, porque aquí habla de un insecto que se come una planta, o de varios insectos, según algunos estudiosos. Algunos dicen que es la evolución de este insecto, que es el mismo. Parece tener mucho sentido. El caso es que este insecto devora a esta planta y vemos que aquí están las 4 generaciones que ya nos hablaba el texto. Primera generación, lo que quedó de la oruga, o sea que la oruga comenzó a comer esta planta y dejó algunos restos. La oruga comenzó a dañar la planta. Esto es en la primera generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Esta es la segunda generación. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Sería la tercera generación, la tercera etapa. Y llegamos a la cuarta, que es la última. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto ha sido un texto muy extraño, difícil de entender, y por muchos años, muchos de nosotros no lo entendimos. Hasta recientemente, hace un tiempo, este servidor comenzó a entender a qué se refería esto. Y es lo que quiero compartir con ustedes. No dudo que hay otros hermanos que también lo han entendido, porque Dios está trabajando en muchas personas. Están siendo iluminadas con la verdad de Dios. Son personas humildes, sencillas, que aman a Dios, quieren hacer su voluntad, y Dios les está haciendo ver todas estas cosas. No todos vamos a ver las cosas en detalle de igual manera. Por eso es bueno que estudiemos juntos y así nos enriquecemos mutuamente, siempre y cuando lo hagamos con una, así dice el Señor, basados en un escrito está. Entonces, tenemos aquí 4 generaciones de decadencia, en lo cual la planta está sufriendo, está siendo devorada por este insecto que comienza siendo un gusano y va evolucionando, como algunos estudiosos han dicho, lo han entendido. Aquí en la última generación, la langosta ya es un animal más complejo. Se come lo que queda de la planta, lo poco que queda ya de la planta arruinada, la langosta viene a arrasar, a destruir por completo. Para entenderlo mejor, seguimos leyendo. Verso 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Qué interesante que luego de la 4ª generación, donde la langosta se come lo último que quedaba ya de esta planta, Dios hace un llamado, y recuerden que está hablando a los ancianos, al liderazgo de su iglesia, está hablando a su pueblo. Dios hace un llamado con unas palabras muy fuertes, muy terribles. Despertad, borrachos.
llorad y gemid. ¿Acaso es que en la cuarta generación, cuando aquí lo que quedaba de la planta, y ustedes ya pueden ir imaginando qué representa la planta, hermanos míos? Si Dios está hablando a su pueblo, a sus líderes, ¿qué representa la planta? La planta representa precisamente a su propio pueblo, a su iglesia. Y yo les digo, a su iglesia del tiempo del fin. Tenemos que hacer una aplicación para nuestro tiempo y verán cómo calza. Ya vimos la cita. Las personas que la sierva del Señor vio estudiando hicieron una aplicación para el tiempo del fin. De la palabra que estudiaban en Malaquías, Sofonías, Ageo, Zacarías, etc. Así nosotros estamos haciendo una aplicación y calza perfectamente como iremos viendo. Dios le llama borrachos a un grupo de personas luego de la cuarta generación. Para que veamos qué es su pueblo, vean el versículo 6. Ahora yo quiero decirles, estos textos aquí describen lo que acontece en esta cuarta generación. La cuarta generación de su pueblo. La última generación del adventismo del séptimo día. Cuando la paciencia de Dios llega a su límite, hermanos. Vamos a ver que la Biblia habla de que el Señor espera hasta 4 generaciones. Al llegar la cuarta generación, pone un alto, no tolera más la abominación, la apostasía, el pecado, no lo tolera más. Verso 6, recuerden, está hablando de lo que acontece aquí, en esta última etapa, a su iglesia. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Interesante. ¿Cuál es la tierra de la cual está hablando aquí el Señor? Que pueblo fuerte e innumerable subió a su tierra. ¿Cuál es la tierra? Nadie me vaya a decir que es Jerusalén. Por supuesto que no. Jerusalén ya no tiene relevancia como los hermanos evangélicos creen y que están en este momento sumidos en, yo diría sin aras de ofender, pero es la realidad, en un fanatismo con Israel, de que es el pueblo elegido y que el que maldice a Israel, y ni siquiera maldecir, sino si te atreves a decir que pobres palestinos, entonces ya te volviste enemigo de Israel y te va a venir la maldición a ti. Así están creyendo muchos, pero aquí nosotros los adventistas sabemos que Israel como nación fue desechado. Entonces cuando dice acá, lo estamos aplicando a nuestro tiempo, la última generación, este pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Este es un pueblo fuerte, innumerable, miles y miles, suben a la tierra, o sea, se infiltran, entran a su tierra. ¿Cuál sería su tierra hablando espiritualmente para este tiempo? Hermanos míos, la iglesia de Dios en este tiempo final, esa es su tierra. Podríamos comparar esto como cuando el Señor Jesús dijo, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. La señal, dice otro de los evangelios, cuando veáis la señal, la abominación desoladora puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. El conflicto de los siglos nos aclara en el capítulo 1 que esa abominación desoladora fue cuando el estandarte pagano romano fue clavado en terreno santo, cerca del templo de Jerusalén, en terreno santo. Allí no debía estar ese estandarte idolátrico clavado, el estandarte de Roma clavado en tierra santa. La aplicación para nosotros, la señal de huida para las montañas, para el campo, para los lugares apartados,
¿cuál sería hoy en día? La tierra santa del Señor, el pueblo depositario de la verdad, es la iglesia adventista del séptimo día, indiscutiblemente. Cuando nosotros viéramos que el estandarte idolátrico de la Roma actual, del Vaticano, fuera puesto dentro del terreno sagrado de la iglesia adventista del séptimo día, sabríamos que es la señal última de oportunidad para huir a las montañas, para huir hacia el campo. O bueno, diríamos para salir, porque no nos están persiguiendo todavía. La última oportunidad para salir con seguridad. Entonces, de esa manera, nosotros lo aplicamos y vemos que se ha visto, aunque había rumores antes y no teníamos internet y era difícil de creerlo, pero ahora con nuestros propios ojos, nosotros hemos podido comprobar que esto es así. Inclusive la bandera del Vaticano ha salido varias veces en los congresos y líderes adventistas dándose la mano con el hombre de pecado, con el hijo de perdición. Eso no es algo que está oculto, eso ya no lo ocultan. Eso es una señal visible para todos los adventistas de corazón, los adventistas verdaderos que quieren hacer la voluntad de Dios, para que se aparten y salgan al campo, porque ha llegado el momento en que vendrá la gran prueba, la tribulación. Entonces aquí este pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, dice, o sea que se metió a la cuarta generación. En la cuarta generación del adventismo, este pueblo se metió para hacer daño, yo diría se infiltró. Y miren cómo se describe a esta gente que viene a arrasar, o sea, estos son las langostas, hermanos. La langosta comió lo que del revoltón había quedado. Lo que vienen a destruir lo que queda del adventismo puro son esta gente, son langostas, representativos como langostas. Las langostas se comen todo con un hambre voraz, destruyen todo rápido. Ustedes saben lo de la plaga de las langostas. Y aquí se dice que es un pueblo fuerte, o sea, son individuos. Y se les describe que sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¡Qué interesante! Esto es clave, por eso lo encerré aquí. Entonces, como decíamos, hay que seguir el método de estudio que Dios nos ha dejado para entender. Si nos quedamos nada más aquí, yo podría especular lo que esto puede significar. Ah, bueno, aquí se le llama león por esto, por lo otro, especulaciones. Usted podría especular, pero para no especular y estar claros, tenemos que buscar en otras partes de la Biblia donde se mencione estas características para saber de qué se trata, quiénes son estos individuos que arrasarían con lo que queda del adventismo verdadero en la cuarta generación. Y vean que el 7 dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, dice el Señor. Seguramente con mucho dolor. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Las ramas ya no tienen hojas. Se van perdiendo las hojas, lo que representa la iglesia, las doctrinas, las enseñanzas. Y ahí tenemos a individuos echando por tierra el sábado, dicen ser pastores adventistas. Individuos echando por tierra el santuario y dicen ser pastores adventistas. Y qué triste que el pueblo les cree y no se está dando cuenta del terrible engaño al que los están llevando. ¿Quién es esta gente? En Apocalipsis 9, 7 al 8 encontramos, noten, si no recuerdo mal, esto es cuando la quinta trompeta suena y dice que al diablo se le da la llave del pozo del abismo y él viene a libertar, a abrir
la puerta para que del abismo salgan langostas. Noten el aspecto de las langostas. ¿Qué dice aquí, hermanitos? La langosta comió lo que del revoltón había quedado. Noten, está hablando de lo mismo. Y verán que estas características que yo les digo, dientes de león, muelas de león, que son las de las langostas, o sea, de esta gente que Dios le llama pueblo fuerte innumerable, que subió a mi tierra, se infiltró a su iglesia, son estos mismos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Aquí lo tenemos. Sus dientes eran como dientes de leones. ¿Acaso no dice lo mismo? Sus dientes son dientes de león. Sus muelas, muelas de león. Podemos ver, hermanitos, podemos ver qué clara es la palabra. Podemos ver que este es el método correcto de estudiar la Biblia comparando. Hazte de una concordancia. Les recomiendo la concordancia Strong a todos. Es una herramienta indispensable que cada uno de ustedes debe tener. Hoy la encontramos en aplicaciones como My Bible, que la recomiendo, es súper buena. Pero creo que debemos irnos haciendo de las herramientas físicas, porque estos medios, aunque son excelentes, los medios electrónicos, pronto ya no podremos usarlos. Tendremos que depender para estudiar la Biblia de los métodos antiguos de estudio, con libros físicos, marcando, subrayando. Por eso les digo, hermanitos, no se acostumbren plenamente a solo estudiar en los medios electrónicos, a subrayar las citas solo en medios electrónicos. Si lo hace, márquelo también en los libros de papel. Tome tiempo para estudiar los libros físicos del espíritu de profecía, porque cuando ya no tengamos acceso a estos aparatos, a estos medios, solo nos quedará lo físico, y trate de cuidarlo lo mejor que pueda, conservarlos. Bien. Entonces, antes de continuar, llegamos entonces a una conclusión. Cuando analizamos en detalle, esas langostas descritas ahí en Apocalipsis, en Apocalipsis 9, 7 al 8, más adelante dice que tienen como rey, como líder al ángel del abismo, o sea, al diablo, al mismo diablo. Estas langostas son demonios, hermanos queridos. Son demonios, de los peores demonios. Entonces, aquí, la cuarta generación de la iglesia, porque recordemos, el Señor dice, descortezó mi higuera. La higuera es una representación de la iglesia del Señor. La desnudó y dejó sus ramas blancas. En la cuarta generación, que es la última generación del adventismo, los mismos diablos, hermanos queridos, los mismos demonios se han infiltrado en la iglesia del Señor, han entrado. Subió a mi tierra, dice, hicieron trizas lo que quedaba del adventismo. Son los mismos diablos. ¿A través de quiénes? De sus agentes, jesuitas. Y no solo jesuitas están haciendo pedazos o han hecho pedazos al adventismo y siguen acabando con lo poco que queda. También los apóstatas líderes que han apostatado tomando vino de Babilonia, se han emborrachado, han traicionado la verdad y se han unido con la mujer de dudosa reputación que da de beber vino a todo el mundo. No digo el nombre como dice la Biblia, porque ya me censuran el video. Así pasó la vez anterior y cada vez será muy difícil decir las cosas como son, hermanos. Por eso estas son las últimas advertencias. Y yo les diría, hermanos adventistas que escuchan, ¿queda alguien sensato en Israel?
Queda alguien sensato que entienda estas cosas, que escuche estas cosas. Esto no me lo inventé yo, esta es la palabra de Dios. Es muy claro lo que les he presentado y lo que les vengo presentando. Esta es una advertencia. ¿Puede usted darse cuenta que es la realidad? Analizábamos un video de lo que acontece con la juventud de nuestra iglesia. Lo analizábamos y veíamos que esas personas que están defendiendo y promoviendo esos relajos que se hacen, esas personas están poseídas por demonios. Por eso yo les decía que no es descabellado lo que alguien decía, el infierno se quedó vacío, todos los demonios están con nosotros. Parece que es así, hermanos. Y vemos aquí cómo la Biblia nos lo avala. Hay gente endemoniada entre los líderes. No estoy diciendo que todos, quedan unos pocos pastores buenos. Quedan unos Nicodemos, quedan unos Josés de Arimatea, que no están de acuerdo con las barbaridades que están sucediendo, pero tienen miedo. Tienen miedo, pero ellos deben tomar su decisión pronto. Aquí en Honduras hay algunos pastores buenos aún. Algunos los considero buenos amigos. Yo entré a estudiar teología allá por el año 2002 y hice un año nada más de 4 que son. No continué porque había cosas que no estuve de acuerdo y protesté. No estaba de acuerdo. No voy a hablar de eso ahora. Y algunos de mis compañeros, unos pocos lograron y ahora son pastores, son líderes, tienen cargos importantes en la asociación aquí en Honduras. Y por lo menos sé de uno de ellos, que es un hombre noble. Él publica reflexiones todos los días, él creo que ha escrito por lo menos un libro, no voy a mencionar el nombre de él. Y yo oro por él, tengo un buen concepto, creo que es un hombre sincero. Me enteré de que él había comprado un terreno en el campo para irse preparando, me da mucha alegría. Si él escucha esto, seguramente sabrá que hablo de él. Es un amigo, un hermano, y yo espero que él sea de los que pronto se pongan de parte de la verdad y venzan el miedo y sigan al Señor. Pero la gran mayoría, hermanos, el Señor les dice, despertad borrachos, están borrachos. Estos borrachos le abrieron la puerta al diablo, le abrieron la puerta al demonio aquí en la iglesia, para que entraran las langostas y pudiesen destruir aún más. O bueno, diríamos para que entraran aún más langostas, porque si ellos llegaron a esto es porque ya estaban las langostas trabajando y a través de ellos. Porque cuando alguien cae, alguien que conoció la verdad, que la predicaba, que la defendía, cae de la gracia y el Espíritu Santo le abandona, vienen demonios y se apoderan de él. Esa es la triste realidad. Y eso es lo que ha sucedido, hermanos míos. Hay demonios en forma humana trabajando en el adventismo. Y estamos ya en la recta final. Los últimos sucesos se están dando. Vamos a seguir estudiando para que ustedes vean qué tremendo, para confirmar lo que les he dicho. Con respecto a la higuera, tenemos aquí el ejemplo del Señor Jesús. En Marcos 11, 12 al 14, dijo lo siguiente, dicen las Escrituras, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pura apariencia, puras normas, reglamentos, cosas a cumplir, doctrinas a guardar,
pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Sabemos que esto es una representación de la nación judía, como veremos acá que la hermana Ellen White lo dice. Aquí tenemos el dibujo de una higuera, un árbol de higo, que representa la iglesia de Dios. En las meditaciones matinales, en esta que es un hermoso libro, desde el corazón del 3 de abril, encontramos lo siguiente. El tratamiento de la higuera estéril por parte del Salvador del mundo muestra cómo todos los fingidores a la divinidad serán tratados. Este árbol representa a los judíos, lo que les decía, los cuales se rehusaron a responder al amor de Cristo. A pesar de todos los privilegios que tenían, ellos produjeron solo zarzas y espinas, ningún fruto para la gloria de Dios. Este árbol en decadencia era una parábola de la casa de Israel, una lección muy impresionante. ¿Qué representaba la higuera? Una parábola de la casa de Israel, la decadencia. La decadencia, dice acá. Árbol en decadencia, que va hacia abajo, que va de destrucción en destrucción, que se va arruinando cada vez más. Era una parábola de la casa de Israel. Hoy en día también Dios tiene una parábola de la higuera para la casa adventista. Es lo que estamos leyendo en Joel. Recuerden, la sierva del Señor vio a los hijos de Dios estudiando y buscando una aplicación de las profecías para este tiempo. Es lo que estamos haciendo. Una lección muy impresionante. También es una impresión para los profesos seguidores de Cristo en cada era. No solo para el tiempo de los judíos, sino para cada era. Entonces, esto debemos tenerlo en claro. Lo que fue escrito antes son lecciones para toda época y principalmente para la última generación. Alcanzando todos los tiempos, se les habla en un lenguaje inconfundible a todos los formalistas y jactanciosos que están en el mundo haciendo una gran profesión, pero que están totalmente desprovistos de aquella piedad vital que solamente Dios reconoce como fruto. Al igual que la higuera estéril, muchos hacen ostentación de sus ramas. Escuchen esto. Al igual que la higuera estéril, muchos hacen ostentación de sus ramas cubiertas de follaje ante el Señor, proclamando orgullosamente ser su pueblo que guarda los mandamientos. Tremendo, hermanos. ¿Dónde ustedes han escuchado esto? ¿Les parece familiar? Una iglesia que proclama orgullosamente ser su pueblo que guarda los mandamientos. Somos la iglesia profética, somos la iglesia del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el diablo hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, esos dos pasajes sí, intercalados. Apocalipsis 12:17 y 14:12. ¿A qué iglesia le encanta usarlos? Apareció un pastor evangélico allí, pero como no se quiere hacer adventista, está mal, porque el que no se une a la iglesia de Dios, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, entonces está mal el evangélico y todos son herejes. ¿A qué iglesia le encanta proclamar esto orgullosamente? Al adventismo del séptimo día actual. Y nosotros en algún momento también lo proclamamos en el pasado con lo que llamábamos un orgullo santo. ¡Qué privilegio! Somos la iglesia que guarda los mandamientos. Todos los demás están perdidos, no los guardan, pero nosotros los guardamos. Obviamente, quien no guarde la ley, quien la desprecie, está perdido. La ley refleja el carácter de Dios y sabemos que
el requisito para poder entrar al cielo es guardar los mandamientos. Pero cuando muy jactanciosamente lo proclamamos y decimos ser el pueblo que guarda los mandamientos, hermanos, no hemos entendido lo que es guardar los mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice, pecado es transgresión de la ley. Pecado es desobediencia a los mandamientos, a la ley de Dios. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No está diciendo los que tratan de guardar los mandamientos de Dios, los que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. No, está diciendo los que guardan. Si pecado es desobedecer la ley de Dios, ¿qué sería guardar los mandamientos? Guardarlos en todo el sentido de la palabra. ¿Qué sería? Es no pecar más. Eso es guardar los mandamientos. Pero como adventistas nos hemos llenado la boca diciendo, ay, somos la iglesia, la única en el mundo que guarda los mandamientos. Mentira. Mentira. Es triste nuestra condición laodicense. Nos creemos estar bien, nos creemos que somos ricos, que no tenemos necesidad de nada. Ay, guardamos los mandamientos, qué orgullo, somos el único pueblo. Es mentira. Nos hemos estado engañando. No guardamos los mandamientos. Y somos más responsables que los evangélicos ante Dios. Porque tenemos esta luz. Pero es lamentable como pueblo cómo se ha echado la ley de Dios por tierra. Guardamos los mandamientos, pero el pastor se lleva a su congregación al restaurante los sábados. Tenía unos familiares en Estados Unidos hace unos cuantos años atrás, unos 2, 3 años. Me dijo una de esas personas, familia mía, óyeme, ¿está bien que el pastor lleve a su iglesia al restaurante los sábados? Porque se fueron a comer. Y yo le dije, por supuesto que no está bien. Y me dijo, esto lo suelen hacer de costumbre. Por ahí otro hermano me dijo con tristeza, me encontré a las diaconisas de la iglesia comprando el sábado de tarde en el supermercado. Las vi que venían saliendo de ahí. Entonces, esto no es que yo quiera acusar, no estoy diciendo nombres aquí. Pero hermanos, ¿cómo podemos pasar por alto el pecado? Esta es una realidad. Se transgrede la ley de una manera tan descarada hoy en día. Y usted sabrá que le estoy diciendo la realidad. Esto no solo es aquí en Honduras, esto es en todas partes. Vaya a visitar un hermano adventista sin avisarle. No le avise. Cáigale de sorpresa. ¿Sabe lo que se va a encontrar? El televisor encendido, viendo cualquier cosa. Ni siquiera es viendo un tema. Y eso por experiencia me ha tocado. Viendo películas o cualquier cosa, viendo deportes en sábado. ¿Cuántos que dicen ser adventistas, entre los jóvenes y aún adultos, dicen que guardan los mandamientos, pero se enteran que la final de la Champions League entre el Real Madrid y Barcelona cae en sábado? Ay, hermanos, vamos a rogarle a Dios que nos perdone, pero necesito ver este partido. Así dicen muchos y se van a verlo. Ustedes sabrán que no les estoy hablando inventos, es realidades, hermanos. Entonces, la iglesia, que estamos en una condición terrible y nos jactamos que guardamos los mandamientos de Dios, son puras hojas sin fruto, pura apariencia. Y qué terrible, no hemos entendido lo delicado que es a la vista de Dios profesar algo, pero sin embargo Dios nos examina
Cuando el Señor Jesús fue a examinar la higuera, parecía que tenía fruto. ¿Saben que eso es una representación del juicio? Perdón, no es esta la cita. Aquí. Cuando dice que nada halló sino hojas, cuando Dios examina, Cristo Jesús es nuestro Dios, fue y examinó a la higuera que representaba a la nación judía. Esta es obra de juicio y no halló fruto. La maldijo y la higuera se secó. Hermanos, no sabemos cuán delicado es lo que expresamos con nuestros labios, pero no lo vivimos. Nos jactamos de ser el pueblo de Dios, que guardamos sus mandamientos, pero cuando el Señor viene en juicio a revisarnos, vean lo que dice la cita. Dice que proclaman orgullosamente ser su pueblo que guarda los mandamientos, mientras que el Dios que escudriña los corazones, las mentes, los encuentra destituidos de fruto. Esta es obra de juicio, hermanos. El caso de la higuera es una obra de juicio. Ustedes saben que es una obra de juicio para el pueblo judío, que lo fue. La maldición. Sabemos en qué terminó el pueblo judío, la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando aquí nos habla de que estos engendros demoníacos, estos que suben a la tierra, que son las mismas langostas, que tienen dientes de león, que entran a la iglesia, a la cuarta generación del adventismo, entran allí para destruir lo que queda del adventismo. Esta es la obra de juicio que Dios está juzgando también. Por eso se le llama higuera, y Dios revisa su higuera. ¿Y cómo la encuentra? Destruida. ¿Por culpa de quién? Por culpa del liderazgo de los borrachos que dejaron entrar. No solo dejaron, sino que tomaron a los demonios de la mano y los metieron a la casa de Dios. Agarran a los diablos, a los peores diablos, de la mano y los llevan a los campamentos de conquistadores, de guías mayores. La música del diablo suena en los estadios donde se reúnen los jóvenes adventistas. Y ahí aparecen en videos rapeando. Son escenas horribles, lamentables. ¿Quiénes son los culpables? Esta gente. Los líderes, los borrachos. Los que el Señor puso a cargo de su casa para que les den alimento a tiempo, pero no lo han hecho. Lo que les han dado de alimento a las ovejas es pura basura para que se mueran y se pierdan eternamente. Y es lo que siguen haciendo. Obra de juicio entonces, hermanos. Dios escudriña los corazones y los encuentra destituidos de frutos. ¡Qué obra tan terrible! Y ahora el Señor Jesús también, usando a la higuera, dijo lo siguiente. Miren, esto es tremendo. Vamos a analizar este pasaje, estos textos. Y yo sé que son conocidos por todos nosotros, pero hay detalles, hermanos, que quizás hemos pasado por alto. Detalles importantísimos. Permítanme aquí sincronizar mis notas. Ok. Leemos Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Ah, interesante. La cita nos decía que, vamos a ver. Aquí, este árbol en decadencia era una parábola de la casa de Israel. La representación de la higuera, esa higuera que Jesús encontró llena de hojas y que pensó que había fruto, fue a examinarla y no halló fruto. Parábola de la casa de Israel, de la decadencia. Ahora el Señor Jesús nos dice, de la higuera aprended la parábola en Mateo 24. Pasajes por excelencia para el tiempo del fin, el sermón profético del Señor Jesús, para que vean que se repite, se aplica para nuestro tiempo. De la higuera aprended la parábola. Aquí vemos otros detalles.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Qué interesante. Hermanos míos, hemos venido estudiando que al tiempo de tribulación, de prueba, se le llama verano, tiempo de sequedad. Cuando los verdaderos hijos de Dios, su hoja no caerá, se les compara a árboles. ¿Por qué? Porque sus raíces están junto a aguas, al río de vida de Dios. Ellos se mantienen verdes, están nutridos. En plena sequía, en el verano del mundo, ellos tendrán agua. Están sostenidos por Dios. Entonces aquí el Señor Jesús dijo, analicen lo de la higuera. Y la higuera representa a la iglesia de Dios. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Recordemos que Joel decía que las langostas acabaron, descortezaron la higuera, las ramas y quedaron sin hojas. Ahora, hermanitos, si las ramas, veámoslo así por un momento, si las ramas representaran a los miembros de la iglesia, y las hojas pues son las doctrinas que todos profesamos, guardamos, creemos en el santuario, observamos el día de reposo, guardamos todos los mandamientos, las hojas, apariencia. Si eso es verdad, debe haber fruto. Bueno, si las ramas representaran a todos nosotros, las ramas que se van muriendo, se van secando, que se quedan sin hojas, que están desechando, han vendido la verdad de Dios y las hojas se caen y se quedan sin esa verdad. Como el señor Rubén Bullón, arrepiéntase. Arrepiéntase por las barbaridades que está predicando. Sus hojas están cayendo, señor Rubén Bullón. Arrepiéntase. Y así otros más, que deseo en el nombre de Dios que se arrepientan y sean salvos. Qué glorioso sería que una persona así que estaba siendo usada por el enemigo permita que la gracia de Dios actúe y sea salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es lo que deseo de todo corazón. Mientras no se haga, seguiré señalando esta apostasía. Entonces, las ramas se van secando. Todo el árbol es la iglesia adventista del séptimo día. Ramas sin hojas se mueren, se secan. Pero en la iglesia del Señor, cuando ya la prueba, el verano, la prueba. Recuerden Salmo 1, recuerden Jeremías 17, recuerden Ezequiel 47, que en relación con los árboles y el juicio, el verano es la prueba cuando se espera que dé fruto la higuera. Los verdaderos hijos de Dios, los árboles de justicia. Cuando se está acercando, sucede algo en la iglesia del Señor. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, rama tierna y brotan nuevas hojas, hermanos. En la iglesia de Dios, aunque no se hagan llamar adventistas, pero la iglesia está constituida por los fieles. Siempre ha estado constituida por los fieles, dice la sierva del Señor. Entonces, cuando ya la prueba final se acerca, se vería que en la iglesia de Dios aparecerían nuevas ramas. ¿Para qué aparecen nuevas ramas en los árboles? Para sustituir a las que no sirven. Para sustituir a las que se están muriendo o ya se murieron. Hermanos queridos, todos los evangélicos pentecostales que están despertando a la verdad del sábado, a la verdad de la ley de Dios, ¿ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que esto es algo que no debemos darle la importancia de vida? Esta es una señal tremenda. Escúchenme bien. Esta es otra de las señales de que el juicio por los vivos en la iglesia adventista ha estado avanzando y está por terminar.
Hermanos, esto es el cambio de bandos final. Tenemos que entender. Miren, a mí me ha alegrado mucho cuando yo me enteré de este pastor de Perú que proclama estas verdades de una manera tan inteligente, de una manera brillante como yo no lo había visto en ningún adventista. Yo me he llenado de alegría. Aunque, tengo que decirlo, hay cosas que él no las entiende bien, como el asunto del diezmo y otros detalles por ahí. Pero le pedimos a Dios que él siga aprendiendo. A él le falta todavía entender muchas cosas. He tratado de contactar con él, le escribí, no me ha contestado hasta el día de hoy. Y veremos si en algún momento le llamo y podamos hablar. Pero creo, según aprecio, según siento la manera de él predicar y ver los frutos que está provocando su mensaje, que él es un hombre sincero. Eso es lo que puedo ver. El tiempo terminará por decir todo. Pero bien, no solamente es él, hay otras personas que están despertando, queridos hermanos. Y yo, hablando con otros hermanos adventistas, yo les decía, esto no solo debe ser motivo de regocijo entre los adventistas, sino de preocupación. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo, su palabra dice, diríamos, su Santo Espíritu dijo a través de los profetas, cuida que nadie tome tu corona. ¿Recuerdan? Entonces, queridos hermanos, por cada evangélico, por cada persona que surge abrazando esta verdad, tenemos que entender que es que está tomando el lugar de un adventista que se quedó atrás. Esto es solemne lo que les estoy diciendo. Es algo sumamente solemne. Cada evangélico, y ustedes ya vieron cómo ellos aceptan esta verdad. De todo corazón, con emoción, y no sienten miedo de proclamarla. Ellos la comparten y ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? La gente sincera responde, está respondiendo. Pero en los templos adventistas, ay, tengamos cuidado. No hablemos del sábado porque se van a ofender los hermanos evangélicos. Eso texto yo lo escuché en mi iglesia adventista hace unos años. Y sé qué es lo que se dice. Porque los hombres, los líderes borrachos, por el vino de Babilonia, han venido a meterle esto en la cabeza a la gente, que hay que ocultar la verdad de Dios. ¡Qué engaño! Y miren, aquí cuando yo estaba recién graduado, yo me gradué el 2013. Y como les he dicho, apenas yo estaba tratando de despegar, de alzar vuelo. No vengo de una familia con dinero, estudié medicina siendo pobre porque Dios me permitió ganarme una beca. Cuando estaba ejerciendo en ese momento, recuerdo que tuve una experiencia. Estaba en la sala de espera de una clínica donde trabajé un tiempo y había una señora vestida de blanco, estaba esperando a que su hijo saliera de la consulta de odontología. Y yo estaba escuchando un tema que hablaba del ecumenismo, cómo el papado estaba llamando a todas las iglesias a unirse. Y me dice, disculpe, ¿qué está diciendo ahí el audio que escucha? Y ya le expliqué del llamado del papado a unirse. Y me dice, si las iglesias se unen con este hombre, es un gran error, no saben ni lo que creen. Así es, le dije. Ella no sabía que yo era adventista. Y me dice, ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Yo he llegado a entender que el verdadero día de reposo es el sábado. Escuché un video de un sacerdote católico
contando que ellos cambiaron el día de reposo, me dijo. Y yo no me esperaba eso, me quedé sorprendido. Y le digo, eso es exactamente lo que yo creo. ¿A qué iglesia asiste usted? Y me dice, soy de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y ya le dije, yo soy adventista, hermana, le felicito. Qué bueno, esa es la verdad. Y ella, sin que nadie le fuera a hablar la verdad, la ha entendido. Y así hay muchos que están comprendiendo estas verdades sin que nadie les vaya a enseñar. En otra clínica donde trabajé brevemente haciendo unos turnos cada fin de semana, recuerdo que la enfermera, una buena amiga, nos contó a la dueña de la clínica, que es adventista, y a mí, dice, quiero contarles lo que el pastor nos dijo el otro día. Y nos dijo, hermanos, yo he estado estudiando y quiero decirles esto porque Dios me está diciendo que debo decirles. Yo he encontrado que hay que guardar el sábado, hermanos. Y, aunque sea, debemos empezar a ayunar los sábados para apartarlo. Y nosotros nos llenamos de felicidad al escuchar eso. Y estábamos sorprendidos cómo Dios ha estado trabajando. Eso fue hace varios años atrás. Este servidor, cuando a mí me marginaron, me quitaron el púlpito en mi amada iglesia por refutarle a un teólogo de Andrews que vino a hablar barbaridades aquí a Honduras, a echar por tierra la verdad. Solo por eso, y lo hice con respeto, les dije, yo amo mi iglesia, pero no puedo aceptar esto que dice este señor. Públicamente le refuté. Cuando me cerraron a mí las puertas de la iglesia, Dios me abrió puertas de iglesias evangélicas, de pentecostales. Tuve el privilegio, la alegría de predicar toda una semana en una iglesia pentecostal llena a reventar el mensaje de los tres ángeles. Y fue impactante, hermanos. En algún momento les hablaré de ello. Eso fue hace varios años atrás. Cuando estábamos realizando batallas de fe, este servidor fue uno de los organizadores. Realmente, junto a otro hermano, nació esta idea. El hermano que fue el traductor, yo tenía esto en mi cabeza, lo hablé con él, y hubo otros hermanos aquí que se unieron y pudimos realizar el evento. Compartimos con el pastor David, con el pastor Jeremiah Davis, y en una ocasión el pastor David tenía que ir a un orfanato. Yo tenía planeado acompañarles, pero me había quedado conversando con el pastor Jeremiah Davis, y entonces decidí no ir porque la conversación estaba tan buena. Sí noté que el pastor David parece que regresaron en el carro a buscar algo y venía otro carro tras de ellos. Y pregunté, ¿y ellos quiénes son? Ah, vienen de Tegucigalpa, unos hermanos de Tegucigalpa que lo andan buscando. Y se fueron. Luego me enteré lo que sucedió allá. Cuando estaban reunidos, les preguntaron a estos dos hombres que venían de la capital, ¿de qué iglesia adventista de la capital vienen ustedes? Porque todos suponían que eran adventistas, así como muchos de todo el país, a pesar de la prohibición, asistieron al evento Batallas de Fe. Y dicen ellos, nosotros no somos adventistas. Nosotros somos no voy a decir aquí la iglesia porque ellos pidieron de que no se revelara, somos de iglesias protestantes de la capital. Queremos decirles que nosotros estudiamos los libros de la hermana White y creemos que es la verdadera profeta de Dios. Hemos escuchado al pastor David y estamos de acuerdo con todo lo que él dice. Y queríamos conocer a este siervo de Dios. Nosotros no queremos que se revele, por favor, nuestros nombres ni se den detalles, porque eso estorbaría la obra que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando con nuestras iglesias y va a llegar el momento en que nos vamos a poner de parte de la verdad abiertamente cuando la hermandad esté bien instruida.
Pero si ahora se dieran cuenta nuestros superiores, nos echarían y no nos dejarían hacer la obra. Eso se entendió. Eso fue en 2018. Todos ahí se quedaron sorprendidos, con la boca abierta. Cómo Dios está trabajando. Y a mí me lo contaron y yo dije, wow, hubiese estado allí. Pero bueno, también lo que conversé con el pastor Jeremiah fue de mucho beneficio, pero sí me gocé al escuchar esto. Por eso el pastor David, en uno de los temas grabados aquí en Honduras, él dice, esta mañana sucedió un milagro aquí. Él no dio más detalles, creo que esta historia no la ha contado. Y yo la cuento porque es un gran testimonio de lo que sucedió. Aquí habla, hermanitos, las ramas que surgen en la higuera, porque las otras ramas se están muriendo, solo era pura apariencia, se les caen las hojas, están muriendo y deben surgir otras ramas nuevas para que sustituyan, porque la higuera no se va a morir, hermanos, la iglesia no caerá aunque parezca que va a caer. La iglesia está constituida por los fieles. Entonces, apostatan la mayoría de ramas y surgen ramas tiernas en su lugar. Estos son los evangélicos, pentecostales y de otras denominaciones que están abrazando la verdad de Dios. Pero por cada rama tierna que surge, es en lugar de una que se murió. Y esto es lo tremendo. Por cada evangélico que está surgiendo, y cada vez van a surgir más y más y más y más, y hay muchos que no tenemos idea que están surgiendo, que no salen en video en YouTube, ni en las redes sociales. No tenemos idea, pero están abrazando esta verdad. Por cada uno que se levanta con entusiasmo, es un adventista que perdió su corona, hermanos. Esto es triste. Y esto debe ponernos en alerta. Este es el momento del cambio de bandos. Este es el momento del juicio. Esta es una tremenda señal de que el verano está cerca. El verano es el momento de prueba. Y para el momento de prueba, ya el adventismo, habrá tomado su decisión. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará esta generación. Estamos aquí en la número 4. No va a pasar sin que todo eso acontezca. Asoló mi vid, dice Joel 1:7, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Pero vienen surgiendo nuevas ramitas que ocupan los lugares de aquellos que han muerto como ramas. Y esto es lo mismo que enseña la parábola de los obreros de la viña, que en algún momento lo estudiaremos, Dios mediante. Los obreros de la hora undécima vienen a reemplazar a aquellos que no han cumplido su deber y han sido descartados, hermanos míos. Vamos a ver algo con respecto a las generaciones. Permítanme checar el tiempo. A ver cuánto nos queda aún de tiempo. Todavía nos queda algo de tiempo. Según el diccionario bíblico, este diccionario, primero, generación se refiere concretamente al lapso de una vida. Así lo expresa la Biblia. Entonces Jehová dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Aquí tenemos un ejemplo, el lapso de una vida. La Biblia describe una generación como perversa y otra como justa. Entonces, a veces generación es un periodo que abarca más o menos toda una vida, o sea, 100 años. En la Biblia a veces se toma así. Pero hay otro matiz.
Otro matiz del elemento temporal de la palabra que se usa para generación, que es esta, realmente como no sé hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero por lo menos vemos que se escribe dor. Otro matiz del elemento temporal de esta palabra es el lapso que abarca a grosso modo desde el nacimiento hasta la madurez del ser humano, lo que en el Antiguo Testamento equivale a unos 40 años, importantísimo. Entonces hay dos maneras en las cuales la Biblia presenta generación. A veces es un periodo de 100 años que abarca más o menos un poco más de la vida promedio de un ser humano, porque son pocos los que llegan a los 100 años o pasan realmente, pero abarca lo que es todo el periodo de la vida de un ser humano actualmente. Pero a veces es un periodo de 40 años que va desde el nacimiento hasta la madurez del ser humano. Y así tenemos ejemplos como Números 14:33. Aquí vamos a leer algunos pasajes que hablan de la generación. Hebreos 3, 10 al 11 y 17. A causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Recuerdan? Israel, los que no creyeron a Dios, los que pusieron en duda cuando llegaron los espías y le creyeron a aquellos 10 espías infieles que fueron a desanimar. Entonces 40 años estuvo el Señor disgustado y en 40 años se acabó aquella generación. Murieron. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Éxodo 20, 5 al 6. El mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Hasta cuándo el Señor visita? Esta es obra de juicio. Visita la maldad. ¿Hasta qué generación? Hasta la tercera. ¿Y el límite cuál es? La cuarta generación. 4 generaciones el límite. Importante, tomémoslo en cuenta. Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación, hablando de Israel, de la descendencia de Abraham, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, en ese momento en que Dios pronunció estas palabras, no se podía tomar la tierra, posesión de la tierra, porque Dios estaba esperando a que se cumpliera el tiempo límite para este pueblo, los amorreos, los que habitaban Canaán. Era un pueblo impío, pero Dios les estaba dando oportunidad. Siempre, aún estas personas siempre tuvieron siervos de Dios que eran representantes del Señor y de su verdad. Tenemos en el tiempo de Abraham que el encuentro con Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, representaba a Dios, a su verdad, pero Melquisedec obviamente no era de la familia de Abraham. Entonces Dios siempre tuvo personas. Entonces aquí les estaba dando tiempo. Israel, por lo tanto, debía volver después del cumplimiento, sería libertado de la esclavitud. 400 años. Aquí serían 4 generaciones, 400 años. Pero ya vimos que la Biblia no solo habla de generación en ese sentido, de 100 años cada generación, sino que a veces son 40 años. Entonces aquí
nosotros tenemos que definir cómo aplicaríamos, si esto está hablando del adventismo del séptimo día, cómo aplicaríamos generación. ¿Está hablando de periodos de 100 años o está hablando de periodos de 40 años? Vamos a llegar a eso. Lo que sí es importante es que estamos aquí en la cuarta generación. Cuando Dios dice en su palabra que es hasta 4 generaciones y ese es el límite. Por eso les puse este relojito acá que marca eso. Esta es la generación del límite. Cuando los mismos demonios estarían acabando con el adventismo, con lo que queda. El liderazgo borracho con el vino de Babilonia. Entonces es la cuarta generación. Cuando viéramos la decadencia de la higuera, de la iglesia de Dios, que está quedando, miren, derribó sus ramas, las ramas, y representa a los miembros, están cayendo, están siendo separados de la iglesia. Zarandeo, quedaron blancas, no tienen hojas, pero surgirían otras nuevas ramitas y ya las estamos viendo surgir. Con relación a las langostas, a estas, que vimos como la Biblia nos explica que son demonios. Son demonios. Miren lo que dice la sierva del Señor. La Review and Herald del 5 de agosto de 1909. Agencias satánicas en forma humana. Noten, agencias satánicas en forma humana tomarán parte en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Ha llegado el momento del establecimiento del reino de Dios. El diablo sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto, él busca oponerse a esto. ¿Y qué mandaría? Demonios en forma humana. Los humanos que han apostatado, que se han emborrachado con el vino de Babilonia, son habitación de estos diablos para destruir la iglesia del Señor. Ustedes ven a todos esos pastores ahí saltando y el camporí saltando. Algunos salen disfrazados de superhéroes, los superhéroes según el mundo, y esa gente está poseída por demonios. Tomarán parte en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Los ángeles celestiales en apariencia humana también estarán en el campo de acción. Estos bandos antagónicos existirán hasta que concluya el último gran capítulo de la historia de este mundo. Entonces, vemos claramente la Biblia y el espíritu de profecía están conectados. Lo que ya habíamos visto por la Biblia de que son demonios, ahora la hermana White, la profeta del Dios Altísimo, nos lo confirma. Son demonios, indudablemente. Ahora veamos Amós 7:8. Tremendo pasaje. Dice así: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. ¿Para qué sirve la plomada de albañil, hermanos? Para ver si está derecho un muro, para examinar que esté bien, para medir de cierta manera que esté nivelado. Esto es juicio. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué palabras? Hemos llegado a ese momento, hermanos. La plomada está puesta. Es tanto el despotismo y el irrespeto a Dios en su iglesia. Los demonios, los diablos peores están dentro de la iglesia. Están destruyendo todo. Están echando por tierra la verdad. El Señor ha puesto plomada y dice, no lo toleraré más. Y sobre esto, despertad borrachos, lo que les decía. Mateo 24, 48 al 51.
el sermón profético del Señor para el tiempo del fin. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué ha pasado, hermanos? Miren si esto es tan certero. Miren cómo se ajusta perfectamente, hermanitos. ¿Qué dicen los siervos malos en la iglesia, los que han puesto a dormir al pueblo? Nadie sabe si esta es la última generación. El Señor puede tardar más. A todo el que ustedes escuchen, no, el Señor puede venir en 6100 años. Por mucho que predique verdades, está predicando a medias. Tengan cuidado con ese hombre. Tengan cuidado con esa persona que escuchan decir, mi Señor tarda en venir, con todo y las señales que están pasando, hermanos. Por favor, es increíble que haya personas actuando de esta manera. Mi Señor tarda en venir. Como se cansaron de esperar, entonces se fueron a unir con los enemigos de Dios. Dice que comenzaré a golpear a sus consiervos, a los otros siervos que quieren despertar al pueblo, que quieren alimentar al pueblo. Este siervo malo que dice que el Señor no viene todavía, comienza a tratar mal a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los que están embriagados con el vino de Babilonia. No solo toma de las falsas doctrinas, sino que literalmente el comer y beber lo adopta. Se come su pollo asado, su pollo frito, se come su carne de res. Comen todo lo que Babilonia come. Y no le hables a estos líderes que dicen guiar al pueblo de Dios a la Canaán celestial, que dicen jactándose somos la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. No le hables de la reforma pro salud, de dejar las carnes, porque se escandalizan, pisotean y echan por tierra el mensaje pro salud y llaman fanáticos a los que lo proclaman, por su ignorancia. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, no está esperando, no sabe, no está estudiando las profecías, no las entiende, y a la hora que no sabe. Esto es en el juicio de los vivos. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díganme si no se aplica perfectamente. Esta es la situación del liderazgo. Y aquí la cuarta generación del adventismo, cuando los mismos demonios han estado destruyendo y siguen destruyendo el adventismo, así está el liderazgo. Por eso el Señor les dice, despertad borrachos. Ahora, ya para finalizar esta parte número 4, quiero finalizar con esto. Algunos cálculos matemáticos que quiero hacer con ustedes. Aquí en este momento van a aparecer algunos cálculos. Tenemos que analizar si son 4 generaciones en el adventismo que Satanás ha venido haciendo daño, destruyendo a esta iglesia. 4 generaciones. Hasta llegar a la cuarta, que es donde se inflige, se aplica el daño más terrible sobre la iglesia de Dios, porque las langostas, los mismos demonios en forma humana, han entrado para descarriar al pueblo. ¿Y por qué Satanás está haciendo esto? Porque sabe que se le acaba el tiempo. Entonces está usando sus mejores armas. Y el diablo no quiere que la iglesia adventista se entere de esto. Por eso yo ruego al Señor y le pido a ustedes, hermanos, esta serie, distribúyenla con todos. El Señor les encomienda este trabajo. El pueblo necesita saber estas cosas. Entonces, con respecto a 4 generaciones, ¿cómo las calculamos? Para ver a qué conclusión llegamos. Me vienen 2 fechas en la iglesia adventista. 2 fechas a la mente. Y son el año 1844. Es un año relevante. De ahí surgió el remanente que quedaba de la iglesia adventista, los que continuaron a pesar del chasco estudiando. Y me viene otra fecha, 1863, el año en que oficialmente
se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día como iglesia oficialmente. Fue ese año, 1863. Entonces, recuerden que vimos cómo la Biblia habla de generación aplicándolo a periodos de 100 años, pero a veces aplicándolo a periodos de 40 años. Entonces vamos a ver con estas dos fechas cuál calza mejor. Recuerden la visión del hermano White, donde vio a esas familias estudiando y buscando, comparando escritura con escritura, buscando una aplicación para el tiempo presente. Es lo que estamos haciendo. Y ya hemos visto cómo todo calza perfectamente. Veamos. Una generación es igual a 100 años. Vamos a calcularlo a ver si nos da de esta manera. Entonces serían 4 generaciones, o sea, un periodo de 400 años. Si lo aplicamos al adventismo, tendríamos que sumarle a 1844 400 años. Esto nos llevaría al año 2244. No corresponde, hermanos. 1863, el año en que fue fundada formalmente, oficialmente la Iglesia Adventista, le sumamos 4 generaciones, las 4 generaciones de Joel 1, suponiendo que cada generación son 100 años, 400 años. 1863 más 400 años nos lleva al año 2263. O sea, tendríamos que decir entonces que el año del límite para el adventismo está muy en el futuro, que estamos lejos, hermanos. Estamos varios siglos atrás. Esto no se corresponde, porque todas las señales nos apuntan que esto es el fin. El Señor Jesús dijo que cuando viéramos las señales, levantáramos nuestro rostro porque la redención está cerca. Entonces, no podemos aplicarlo. Este ejemplo solo lo puse para que veamos que no podemos aplicarlo, no es viable aplicarlo de esta manera. No es para nada viable. Ahora, si lo aplicamos que una generación son 40 años, pongan atención, hermanos. Esto no se puede aplicar porque no se corresponde, que ya estamos viendo las señales, el papado llamando a la unidad, el papado promoviendo el domingo, nunca habíamos visto esto, la decadencia de la iglesia. Por lo tanto, esto no se corresponde. Entonces, lo vamos a usar una generación 40 años. Y que de hecho, así fue como se le aplicó a Israel. Israel es una representación, el peregrinar de Israel es una representación para nosotros, para la iglesia adventista. Representa la experiencia del pueblo adventista también. Entonces, vean. Una generación, 40 años. 4 generaciones son 160 años. 1844 más 160, año 2004. En ese periodo, más allá de lo de las Torres Gemelas en 2002, no estaba sucediendo todo lo que vemos hoy. Entonces, este primer cálculo no lo tomaríamos en cuenta. Pero si le sumamos a 1863, el año en que fue fundada la iglesia, 160 años, asústense. Miren a qué año nos lleva. Año 2023, hermanos queridos. ¿Qué relevancia puede tener esto? Año 2023, 4 generaciones. ¡Qué tremendo! La 4ª generación, la generación de las langostas, la 4ª generación de decadencia, año 2023 del adventismo, no se corresponde perfectamente. Y en Amós 7 leímos que dice el Señor, ha llegado el fin sobre mi pueblo, no lo toleraré más. Hermanitos, el juicio por la casa está avanzando. Con esto, el Señor nos quiere decir que el tiempo se nos está acabando. Yo espero y ruego a Dios que este mensaje haya llegado a tiempo. Ya el 2023 es nuestro pasado. Yo creo que
si Dios nos está permitiendo, si Dios me está permitiendo predicar este mensaje aún, es que queda un corto periodo de gracia todavía. Pero debemos entender que la tolerancia, Dios ya no tolerará a su pueblo. Y vuelve a estudiar las veces que desees. Joel 1, retrocede el video hasta que puedas asimilarlo. Ora. Son 4 generaciones. Y esas 4 generaciones, si tomamos desde que nació la Iglesia Adventista en el año 1863, 4 generaciones, cada generación de 40 años, nos llevan al año 2023. No lo toleraré más, dice el Señor. ¿Qué veremos a partir de ahora, hermanos míos? Indudablemente, la gracia está a punto de cerrar por todos nosotros. Hermanos, esto es algo urgente. Tenemos que asimilarlo. Hermanos queridos, el tiempo más solemne para la Iglesia Adventista, el tiempo más solemne para todos nosotros, está pasando desapercibido, hermanitos. Tenemos que despertar o lo lamentaremos hasta las lágrimas y la desesperación. Yo no busco asustar a nadie, hermanos, porque es lo primero que dicen. Ay, estás causando miedo, mensajes de miedo. ¿Qué quieren que les diga, hermanos? Yo he estado estudiando esto y empezamos a ver. Hay más cosas que ver, hermanos. No se pierdan la parte 5 y las que vendrán. No sé exactamente cuánto, si llegaremos a la parte 7. Es probable. Queda todavía bastante contenido. Este es un mensaje que está llegando a tiempo a tu vida, hermano. La paciencia de Dios por su pueblo está llegando a su fin. Hermano adventista, es hora de que escuches a la palabra, te desligues de sentimientos, te desligues del temor, de la cobardía. La cobardía no la da Dios, viene de Satanás. Te afirmes, te pongas valiente de parte de la verdad. Denuncies la apostasía, te separes de la apostasía. No apoyes la apostasía con tus recursos, apoya la obra de Dios. Hay tantos ministerios que están de corazón proclamando y trabajando en la obra de Dios, muchos con limitaciones. Tú puedes orar a Dios y que el Señor te guíe para que puedas apoyar la verdadera obra de Dios. No sigas apoyando la apostasía. Sé que a muchos les va a desagradar esto, pero es la verdad. Miren el tiempo en el que estamos. Solo hemos visto lo de Joel y a dónde nos ha llevado. Todo, hermanos, por donde lo veamos, nos apunta que el tiempo se nos está acabando. Vamos a estudiar, falta poco para llegar, las vigilias, los dolores de parto, en relación con la experiencia de Cristo en Getsemaní y en relación con la parábola de las 10 vírgenes, para ubicarnos más o menos, aproximadamente, dónde estamos en este momento en la historia. No te lo pierdas, sigue orando, que el Señor sea el que te confirme estas verdades. Que el Señor te bendiga. Suscríbete al canal, da like, comparte este tema y los otros para que el mensaje de Dios llegue a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Este es un mensaje de vida o muerte. Sigan orando por este servidor. Que el Señor les bendiga en gran manera. Gracia y paz para ustedes y vuestras familias. Misericordia para todos nosotros. El tiempo se nos acaba.